Sin duda. O sea, la administración va a la compañía de seguros a por el millón y luego a por mí. Pues no sé, o va por usted por el 1,5 millones y usted le dice a la compañía de seguros, oye, mira que yo tengo 1 millón contigo. Entiendo que si Andalcollar estuviera hoy, los primeros 20 habría garantía financiera y los pagaría la compañía de seguros y los otros 180 los pagaría el dueño de la mina. Con una precisión, mire. Dos temas. Ahora vamos con eso. Primero, en Andalcollar concurrieron dos tipos de... Si estuviera en vigor esta normativa, en Andalcollar hubieran concurrido dos tipos de responsabilidades. Una responsabilidad ambiental y una responsabilidad civil. Por tanto, tendríamos que ver de esos 200 millones, cuántos eran imputables a responsabilidad civil y cuántos eran imputables a responsabilidad ambiental. Antes no les he dicho que las pólizas de responsabilidad ambiental ahora son modulares y también cubren la responsabilidad civil por contaminación con un módulo aparte y por otra capital exactamente igual. Por tanto, no sé si la compañía de seguros hubiera pagado 20 o hubiera pagado 40. Porque si tenían contratado el módulo de responsabilidad civil por contaminación, tendría que haber pagado 40. Y hasta aquí hubiera llegado, efectivamente. Y de ahí hasta los 200 hubiera sido a cargo del asegurado. Claro, el que diga que el máximo que se puede exigir a un asegurado son 20 millones, no quiere decir que el operador no pueda constituir 200 o 300 de límite. Para ello es necesario que analice su riesgo, vea su riesgo de cuánto es, y si el importe le sale más que la exigencia y él quiere transferir ese riesgo, le transfiera con un límite de 200. Pero claro, si usted... entonces pagaría prima por 200. Pero claro, esto es una decisión del gestor de esa entidad, del gestor de ese riesgo, que decida o bien quedarse solo en lo que le exigen o cubrir su riesgo real, que podría ser 200. No sé si con esto le contesto. Sí. ¿Qué ocurre en los casos de riesgos colectivos? Y se me ocurre en alguno, por ejemplo, el que 3.000 pozos ilegales en los campos de fresa de Huelva estén sacando agua, llegará el día que el agua del mar llegue a nivel freático, se muera el ecosistema. ¿Quién son los responsables? Los 3.000 que tenían pozos ilegales que están sacando agua. Sí. ¿Irá contra los 3.000? Sí, mire, el régimen de responsabilidad que se establece en esta normativa es una responsabilidad mancomunada. Si eso se produjera, podría ir contra los 3.000, mancomunadamente. Pero yo creo que todo este tipo de responsabilidades mancomunadas acaban derivando en responsabilidad solidaria. Lo que tendría que es ir contra uno y él ya se encargaría de cobrar a los demás. Lo tendría más fácil. Y usted... Sí. No, es que no me enteré al final de su pregunta. Sí. La administración le va a exigir 1,5 millones, pero ese señor podría ir luego contra la compañía que le ha evaluado el riesgo en 1 millón. Sin duda, contra la compañía que le evaluó en 1 millón, contra el verificador que se lo verificó. Podría ir. ¿Contra la administración por darle Bueno, no, la administración no, porque está exento de ese tipo de responsabilidad, porque ella se basa en un informe verificado. Pero es más, si hay un análisis, es decir, contra él podría ir no solo el señor sino podría ir también la compañía de seguros, porque le ha inducido a suscribir con una información no adecuada. Por tanto, sí. Estamos casi al final. Yo no sé si hay alguna pregunta. Recuerdo a Miguel Ángel. Sí, que yo me tengo que ir. El AVE no va a esperarle. Entonces, si alguna pregunta tienen ustedes, yo sé que procedemos a la última, si les parece bien. Me ocupa el tema de medioambiental, en principio, como todo lo que estamos hablando de los análisis de riesgo, Sí. un poco prioridad a la prevención. A mí me consta que en otros países en los más avanzados importaciones a la Unión Europea se hacen inversiones, se abre a aseguradoras, digamos, con un poco de buen hacer con la administración ambiental, hacen con inversiones de, podamos decir, educación ambiental, llamarlo. Pues, ¿esa práctica podría implantarse aquí en España o la Unión Europea? Pues yo creo que la Unión Europea no está por una garantía financiera obligatoria, por tanto, no sé si nosotros nos vemos obligados a hacer esto. Lo que sí que es cierto, y en un momento determinado del reglamento, y por ahí podría ir,
se consideró, y fue un artículo que luego a la última hora se quitó, es que se contemplaba una reparación por bancos de hábitat. Es decir, que cuando yo genero un daño, hay un banco de hábitat y que yo ese daño que he generado lo compenso con un banco de hábitat. Y en ese momento sí podría haber ciertos particulares y compañías que decidieran invertir en tener ese banco de hábitat para poder compensar los daños de otros y esto transferirlo. Porque lo bueno que tiene esta ley, bueno, bueno y malo, es que pone un precio en euros al medio ambiente. Para bien y para mal. Es decir, por tanto se ha puesto un precio al medio ambiente, ya es un bien transferible económicamente. Y esto, en mi opinión, es un avance, porque hasta ahora el medio ambiente no tenía valor, valía cero. Y todo lo que no tiene valor es valor cero. Entonces, esta ley, al asignarle un valor económico, le introduce dentro del mundo capitalista que vivimos. ¿Alguna cosa más? Bueno, pues damos por concluida la acción. De nuevo, gracias.